El título del mensaje que tenemos esta noche es la continuación del que vimos ahora 8 días. El título es: si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Diga conmigo: si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Esta sería nuestra segunda parte, así que vamos a estar conectados y vamos a aprender mucho de la palabra, así que simplemente disponga su corazón. No le voy a hacer el resumen, usted después lo escucha y espero que lo haya escuchado, ¿sí? Y voy a empezar realizando las dos preguntas que surgieron o se establecieron o plasmaron ahora 8 días. Dos preguntas. Pero que necesito que por favor, para los que no las tuvieron la vez pasada, la pueda responder con sinceridad. Entonces, la primera pregunta es: usted como creyente, obviamente en Cristo, ¿no? Creyente en Cristo, ¿sabe para qué es creyente? O sea, usted como creyente sabe para qué es creyente. Y usted como creyente, la segunda pregunta, ¿usted como creyente sabe para qué está aquí en la tierra? O sea, son dos preguntas que determinarán si usted camina en libertad, ¿sí? Y si tiene una vida productiva, una vida proactiva, es decir, usted está en ejercicio, sí, está con una capacidad, está empoderado, pero para desarrollar algo. Entonces recordemos que hay cristianos que realmente la Biblia nos define que son cristianos carnales, ¿sí? Bueno, le voy a mencionar, esto ya lo he dicho muchas veces, aún en la parte de los grupos familiares, iglesia en casa, o los discipulados cuando lo hacemos acá, o algunas veces con las predicaciones. Recuerde que ahí, de acuerdo a la palabra, hay tres tipos de hombres, de hombres. Entonces, el primero es el hombre natural, que es el hombre que no conoce de Dios, que no sabe de Dios, y realmente cuando le hablan de Dios para él son locura, ¿sí? Ese es, o sea, es el no nacido de nuevo, y está el hombre carnal. Esto nos lo describe la primera carta a los Corintios, el hombre carnal, que es el hombre nacido de nuevo, pero que camina en la carne. Y está el hombre espiritual, aquel que ha aprendido y va desarrollando el dominio de la carne y por tanto le da preeminencia a su vida espiritual. El hombre carnal, o sea, el creyente carnal, es aquel que en nada se diferencia del hombre natural. Simplemente es nacido de nuevo y quiere agradar a Dios, intenta hacer lo posible, ¿sí? Y ahí a puros topes, a puros volcos trata de hacerlo, ¿sí? Pero nada se diferencia, pero es un hermano. Esto mismo lo describe el apóstol Pablo, esto ya lo hemos enseñado y por tanto no lo voy a hacer énfasis particular. Escuche nuestros mensajes allá en iVoox y se va a enterar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con los creyentes hoy en día? Y usted tiene que aprender a dejar de ser de ese tipo de creyentes, y es el creyente carnal. Creyentes que solo están consumiendo oxígeno y solo les gusta consumir contenido de las escrituras, pero no vivir la palabra de Dios. O sea, la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal es aquel que decide hacer la palabra. O sea, si tú no decides hacer la palabra, ¿sí? A medida que va siendo alumbrada o revelada a ti, porque la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, ¿sí? O sea, para vivir la palabra, entonces te van a definir, la Biblia te define como un cristiano carnal. Entonces es un cristiano que solo quiere consumir y consumir de Dios, pero no quiere dar. Entonces, por eso es tan importante que usted pueda responder esas dos preguntas, ¿sí? Entonces, como creyente, ¿sabe usted para qué es creyente? Y como creyente, ¿usted sabe para qué está aquí en la tierra? Entonces, debe saberlo, debe saberlo. Y lo bueno, esto es interesante porque aún la misma palabra nos dice: ténganos los hombres como servidores de Dios. La pregunta es: ¿a ti el hombre natural te tiene como un servidor de Cristo? ¿O tú eres de esos que se denominan los cristianos de incógnito o los cristianos de la secreta? O sea, ya más o menos está en el servicio secreto de Dios. No, Dios no tiene servicio secreto. Dios tiene cristianos, hijos públicos que lo reconocen en todo lugar y en todo momento. Bendito sea el Señor. Y bueno, en general no quiero hablar más sobre lo que vimos ahora 8 días, y hoy vamos a hablar con respecto a si es cierto en Cristo, es cierto en mí, con respecto a la conducta, ¿ok? La conducta, pero entendamos algo.
La conducta no va a poder ser modificada a no ser de que en tu vida obre la guianza, la dirección, la influencia del Espíritu Santo. O sea, un verdadero cambio de conducta, ¿sí? Eso es lo que debe comenzar a suceder en el cristiano, comenzar a ser dependiente del Espíritu Santo para que su conducta comience a verse reflejado algo que se llama la sanidad práctica. También ya lo hemos visto, pero déjeme, se lo recuerdo. Recuerde que cuando se habla de santidad, se habla bajo 3 áreas específicas. La primera santidad es la denominada la santidad posicional, que fue la que a la que nosotros fuimos beneficiarios a causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la obra de la cruz, y entonces por elección nosotros fuimos establecidos como santos, o sea, santos posicionalmente por haber recibido a Jesús. La otra parte del sistema de santidad, que esto es lo que confunde a los religiosos, es lo que se denomina la santidad progresiva. Por eso cuando usted lee allá en Efesios capítulo 4, al versículo 1, no, hasta solo se lo estoy mencionando, ¿sí? Entonces usted sencillamente dice, el apóstol Pablo hablándole a los santos, y después dice, y ustedes que son llamados a ser santos, ¿sí? Entonces hace una explicación de ser santo posicionalmente, pero también hace una explicación o una apreciación de lo que es comenzar a vivir un proceso de santidad. ¿Correcto? Entonces eso es lo que se llama una santidad posicional, una santidad práctica. Posicional, la que recibo cuando recibo, perdón la redundancia, a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, y la santidad práctica es la que genero y desarrollo en el transcurso de mi vida, ¿sí? En el transcurso de su vida usted tiene que estar caminando para llegar a ser como Jesucristo. Eso es lo que se define la santidad práctica, usted llegar cada vez más, día a día, momento a momento, segundo a segundo, día a día, parecerse más y más a Jesucristo. Y entonces eso va a aniquilar pues la parte del pecado. Y lo que se llama la santidad futura, ¿sí? Es la que va a suceder en el momento en que seamos raptados, y este cuerpo que usted tanto cuida, que tanto idolatra, tiene que ser transformado. O sea, este mismo cuerpo que usted ama tanto, no va a ser el que usted va a tener por la eternidad. Entonces, por eso Dios le tiene que apropiar un cuerpo para que comience a vivir la vida en la plenitud de la santidad posicional, el desarrollo de la práctica y la santidad futura, ¿sí? O la santidad perfecta, que ya es cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado, ¿ok? No voy a hacer más énfasis ahí. Si quiere ir a escuchar, vaya a escuchar una predicación que se llama Premios Eternos, y ahí va a entender esta gran diferencia, ¿listo? Porque realmente su conducta lo que refleja es su santidad práctica. Su conducta refleja la vivencia o la experimentación, mejor, de su santidad práctica. Es decir, del quererse parecer más y más a Jesucristo. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Ahora, esta santidad práctica no se verá transformada si usted tiene una inadecuada percepción de usted mismo. Vuelvo y se lo digo. Esa santidad práctica no se va a ver transformada si usted no tiene una adecuada percepción de usted mismo. ¿Estamos? O sea, si usted no tiene una adecuada percepción de usted mismo, la santidad práctica nunca la va a poder vivir. Ahora, ¿cómo se forma esta santidad práctica? En Cristo. La única forma de poder vivir mi santidad práctica, su santidad práctica, es saber que está en Cristo. Y ahí es donde tu proceder, el obrar, el actuar, solamente estará bien establecido si tú estás en Cristo. Y yo sé que de pronto algunos dirán, ¿y cómo así estar en Cristo? ¿Cómo estar en Cristo? Ahora nos dice la palabra de Dios, ejemplo, con respecto al nuevo nacimiento, allá en Corintios, primera de Corintios. Entonces nos dice que nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, cuando fuimos insertados en Cristo. Y todo lo que recibimos
es a través de Él. Por eso es que nuestra vida es vivir a Cristo. No es vivir nuestro propio gusto, sino aprender a vivir en Cristo. Es decir, permitir que Cristo tome el gobierno de nuestra vida y nosotros reflejar, vivir a Cristo, que Cristo viva su vida a través de nosotros. Por eso es que nos dice la palabra que nosotros debemos llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. Es decir, nuestro punto de comparación, nuestro punto de enfoque, nuestro punto de proceder, obrar, actuar, solamente lo podemos hacer en Él. Porque eso dice la palabra, apartados o alejados de mí, nada pueden hacer, absolutamente nada pueden hacer. Por eso es tan importante que usted entienda qué es lo que usted ha recibido, ¿sí? Por medio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso lo tuvimos nosotros como acceso a eso cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal. O sea, fuimos y recibimos lo más maravilloso. O sea, todo lo que Jesús tenía, ahorita nos pertenece, y todo lo que Jesús tiene, ahora nos pertenece a nosotros. Ahora, bajo una condición diferente con respecto a Él, pero somos, como dice la Biblia, o la palabra dice, somos coherederos. ¿Estamos? Ahora, con respecto a nuestra conducta, ¿cómo cambia la conducta de la gente? El gran coco de los cristianos, ¿cómo cambia su conducta? ¿Ok? Entonces, miremos una escritura en primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios 4, 17. ¿Ok? Ahora, ojalá quisiera hablarle todo sobre esta parte de conducta. Ahora, porque cuando se le hable de cambio de estilo de vida a la gente o de forma de vida, la verdad es que usted no se debería sentir condenado, sino motivado por el Espíritu para hacerlo. O sea, en el momento en que usted sienta condenación para un cambio, el cambio se lo está presentando el diablo, no Dios. Porque Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por mí. O sea que el cambio guiado por la condenación no es de Dios. Es una obra muerta. O sea, no sirve para nada. Pero el cambio guiado, dirigido, orientado por Dios, donde usted se siente impulsado, motivado, equipado para hacerle, ese es el que es de Dios. ¿Estamos? Y ya vimos en la parte de manejo de emociones los domingos pasados. Primera de Corintios 4, 17. Nos dice la palabra, por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice Pablo, o dijo Pablo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, el cual le recordará, o sea, Timoteo les iba a hablar de cómo era el proceder, cómo era el obrar, cómo era el actuar del apóstol Pablo, pero cómo era ese obrar, ese actuar, ese proceder en Cristo. O sea, no se trata de lo que hubiera hecho el apóstol Pablo como Pablo, sino el proceder de Pablo estando en Cristo. O sea, si se da cuenta aquí es el reflejo de lo que Cristo influyó, capacitó, entrenó, equipó y desarrolló en Pablo para que hiciera eso. Entonces, Timoteo era el encargado de recordar allá a los de Corinto, ¿sí? ¿Cuál era el proceder de Pablo en Cristo? En Cristo. En Cristo. No en él, no en la persona, en Cristo. Dice, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Si se da cuenta, Pablo no lo mandaban a predicarse a él. No lo mandó, o sea, no mandó a Timoteo, cuéntele las chocoaventuras que he vivido. No, lo mandó a contar cuál era su caminar o su obrar en Cristo. Para los que son estudiosos, y de esto habló la pastora hace unos días, cuando iban a matar a Juan el Bautista, aquí estoy haciendo un pequeño paréntesis, cuando estaba colapsado emocionalmente Juan el Bautista, el megaprofeta, el máximo profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Cogió a sus discípulos y le dijo, vaya y pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir. O sea, a pesar de que Juan el Bautista había visto a Jesús cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, sí, escuchó la voz de Dios, él estaba ahí, en el momento en que estaba en una dificultad, en una adversidad, porque ya estaban listos para cortarle la cabeza, ya estaban listos,
estaba en un momento de colapso y le dijo a sus discípulos, vaya, pregúntele si Jesús es el Hijo de Dios, mejor dicho, si él era el Mesías. Y entonces fueron los discípulos allá donde Jesús y le preguntaron, nos manda nuestro maestro a preguntarte si tú eres el que había de venir. Y les dijo Jesús, camine conmigo. Y dice la palabra que en una hora levantó muertos, sanó enfermos, hizo milagros, señales y prodigios. Y entonces cogió y los despachó y les dijo, vaya, cuéntele lo que han visto, han oído y ustedes han sido testigos de eso que ha sucedido. Y lo despachó y después se quedó hablando con los discípulos, con sus seguidores, Jesús, y les dijo, uy, ese Juan el Bautista es un duro, es el máximo profeta del Antiguo Testamento. Como él no hay. Pero ¿sabe qué? Ustedes, los nacidos de nuevo, los de la era de la iglesia, los del tiempo de la iglesia, son más grandes que Juan el Bautista. Yo le hago la pregunta, si esto hubiera sido cuestión de motivación, ¿sí? Porque hay veces los cristianos, ay, es que no me motivan. No. Usted lo que necesita es comenzar a encontrarse en la palabra, saber quién es en Cristo y comenzar a experimentar la bondad de Dios a través de señales, milagros y prodigios, sanidades, manifestaciones de Dios. Y usted no necesitará que nadie le dé el palmadita en la espalda, sino que cuando terminemos esto usted va a poder decir, yo soy un hijo de Dios, altamente favorecido, profundamente amado. Ninguna plaga va a tocar mi casa, ninguna enfermedad, la pobreza no tiene cabida en mi hogar. Y esto es una abreboca de lo que vamos a llegar al final. Usted no necesita la palmadita, usted no necesita por eso no necesita que la gente le predique motivacionalmente. Usted lo que necesita es ser expuesto a la palabra. Y así como los discípulos de Juan fueron y le contaron eso y ya dijo, yo ya me relajo. Si me bajan la cabeza yo ya sé para dónde voy. Y vi al Mesías y bauticé al Mesías y cumplí la palabra. ¿Estamos? Lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué mandó a hacer el apóstol Pablo a Timoteo? Vaya, recuérdeles cómo es mi obrar, mi proceder, mi actuar en Cristo. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Todas las tiene por ahí? ¿Usted como creyente sabe para qué es creyente? ¿Usted como creyente sabe para qué está aquí en la tierra? ¿Estamos? Aleluya. No sé si tengo en las escrituras a primera de Timoteo 3:5. Mira a ver, o si no, se la leo acá. Creo que sí se la van a proyectar. ¿Sí? Ahí me confirman. Primera de Timoteo 3:5. Si no, se la voy a leer. ¿Ok? ¿Listo? Primera de Timoteo 3:5. Dice la palabra. Aleluya. Dice la palabra. 3:5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar, cuidar su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar la iglesia de Dios? Ahora, en contexto, usted está hablando de unos requisitos de los obispos o de los encargados de dirigir las congregaciones, pero son principios bíblicos que usted debe saber y debe tener claro para aplicación en su vida, ¿sí? Nos lo dice de otra manera, el que no provee para los suyos es igual que un incrédulo. O sea, su obrar, su actuar, me puede reflejar de que usted es un seguidor de Cristo y de todo lo que usted hace está para glorificar a Cristo. Es más, nos dice también la escritura, ¿sí? Aquí mismo en Timoteo, nos dice que hay una manera de conducirnos, de obrar, de actuar en la casa de Dios. ¿Sí? O sea, hay una manera de comportarnos en la casa de Dios. O sea, que para el cristiano debe ser importante, ¿sí? Estar cada vez
pareciéndose más a Jesús y estar viendo que su conducta sea transformada. O sea, un creyente no puede ignorar que su conducta esté mal. O sea, si en el momento voy a colocar un ejemplo conmigo para no herir susceptibilidades, digamos, bueno, yo no soy una persona que haya sufrido con las groserías, ya, digámoslo así, o con las malas palabras, ¿sí? Pero digamos que tuviera ese problema y que dijera todo el tiempo con groserías, madrazos, etcétera, etcétera, yo creo que ya me está entendiendo de qué le estoy hablando, ¿sí? Y entonces sigo mi vida y entonces como no, yo soy salvo y voy para el cielo, gloria a Dios, yo tengo una santidad posicional y soy un hijo amado de Dios, etcétera, etcétera, y sigo echando madrazos, agüelazos, como lo quiera decir. La pregunta es, ¿cuándo voy a confrontarme a mí mismo delante de Dios para pedirle a Dios su ayuda para poder salir de ese problema? Para que ese actuar mío, ese obrar mío, ese proceder mío, se viva solo en Cristo, porque en Cristo no pueden haber groserías. Me hago entender, ahí es cuando comienzo a permitir que Cristo viva su vida a través mío. Y entonces para poder dejar de decir grosería, lo primero que tengo es que ir con un corazón sincero ante Dios y decirle, Dios mío, no he podido dejar de decir groserías. Eso parece como natural en mí, Dios mío, ayúdame por favor, que sea tu Santo Espíritu equipándome, guiándome, ayúdame. Y es cuando Dios, dice la palabra, da gracia al humilde, porque es la gracia, como nos dicen en Tito, ¿sí? 2:11, que nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, usted no necesita más ley. Yo no, digamos, si yo fuera con problemas de grosería, no necesito que alguien me venga a decir, deje de ser grosero. Lo que necesito es confrontarme a mí mismo delante de Dios, humillándome ante Dios, o sea, depositando esa ansiedad sobre Dios y diciéndole, Dios, no puedo con esto, te entrego esta ansiedad, te entrego este problema, ayúdeme. Ahí es cuando usted va a comenzar a ver verdaderamente el poder de Dios cambiando su conducta. Y ahí es cuando usted comienza a vivir su vida en su proceder y en su actuar en Cristo. O sea, donde Cristo comienza a tener preeminencia. Y póngalo a prueba. O sea, si usted, o sea, no sé cuál sea su maña, no sé cuál sea su pecado, no sé cuál sea eso que usted esté confrontando o experimentando, vivenciando, que lo tiene completamente aplacado y oprimido a usted en su vida y que no ha podido dejar, aún aquellos mañas que le gustan y que se ha mañado, ¿no? Eso es más o menos como el cuento de la persona que recibe en la casa y viene un gatico, ¿sí? Ay, el gatico, entonces, ay, es que me va a pesar el gatico y le saca, y entonces saca una tacita de leche. Ay, no, solo le doy comida. Al otro día, ¿qué cree que hace el gatico? Ahí está nuevamente. Hasta que usted le da a pesar y lo entra, ¿cierto? No, lo entra, no, pero solo es un tiempito, cuando ya el gatico se le quedó ahí y cuando se da cuenta usted, ese gato ya está en la cama. Y cuando se dé cuenta, ese gato ya está tan grande como un león y le pone la pata en el pecho y no lo deja mover. Ya tomó el dominio en su vida. Cuando tuvo la responsabilidad o tuvo la oportunidad, mejor, de haber no aceptado ese problema en su vida. Así que en este momento, cuando usted dice no puedo, es donde necesita a Dios para salir de allí, pero reconocer muchas de las cosas que uno tiene amañadas, solo usted las conoce, ni siquiera su esposa, ni siquiera sus hijos, ni siquiera el más amigo del amiguis que usted quisiera tener, él se no conoce lo profundo de su corazón. No, vaya, ábrale su corazón a Dios y permita que Él obre a través de su gracia para que su conducta comience a fluir en Cristo y no en usted. ¿Estamos? Ojalá pudiera verlo para ver qué cara está haciendo y ojalá dijera amén. Ahora sí, le hago la pregunta del millón. ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está tu conducta actualmente? ¿Le podría preguntar a alguien cercano tuyo cómo es tu comportamiento y tu conducta? Si tu proceder, ese obrar, comportamiento, conducta está en Cristo,
o está en la carne o está en el mundo. Ahora, esa respuesta que solo la puede dar usted, me diría a mí qué tanto usted está caminando en dependencia y en dirección de Cristo en su vida. De acuerdo a la respuesta, eso me daría a determinar qué tanto usted está caminando en su dependencia con Cristo, con la guianza del Espíritu Santo, con la palabra de Dios en su vida. ¿Sí? Mire, no es lo que haces lo que determina quién eres. No es lo que haces lo que determina quién eres, sino lo que eres determina lo que haces. Mire, lo voy a ser sincero, no sé por qué me acordé de esto y se lo voy a decir. Yo todavía no entiendo por qué cristianos viendo novelas. Excúsenme. Y si usted no es novelero, pues no hay problema con usted. Pero un cristiano novelero es un cristiano lleno de mundo, lleno de mentiras. Usted no se imagina las novelas, lo que dañan los matrimonios. Los daña verdaderamente. O si no, vaya a escuche la serie de Familias Libres allá en el iVoox o en la página en YouTube. Ese cuenta, ahí lo explico claramente. ¿Sí? No es lo que haces lo que determina quién eres, sino lo que eres determina lo que haces. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Miremos qué nos dice 2 Corintios 5:17. ¿Quién eres tú? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora, ¿cuántos están en Cristo? Sin seguir leyendo la escritura. ¿Cuántos están en Cristo? O sea, ¿cuántos son nacidos de nuevo? Yo soy nacido de nuevo. El Espíritu Santo dio testimonio ante el Padre de que yo soy hijo de Dios. ¿Tú puedes decir lo mismo? Entonces, si yo estoy en Cristo, si tú estás en Cristo, ¿qué nos dice la palabra? Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque soy una nueva criatura. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva creación de Dios. Yo soy una nueva creación de Dios. Ahora, yo sé que algunos no lo dijeron. Pues lo siento por lo que no lo dijeron. El problema es suyo. Pero si usted es nacido de nuevo, usted es una nueva creación. Y debería estárselo repitiendo cuantas veces fuera necesario. Yo soy una nueva creación. Este fue otro mensaje que prediqué hace mucho tiempo, el dilema de las 3 preguntas de David. ¿Quién soy yo? Mire, es cuestión de identidad. ¿Quién soy yo? Le preguntó, ¿quién soy yo, Señor Jehová? ¿Y quién es tu pueblo? ¿Y quién eres tú? Las 3 preguntas que definen al hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es tu pueblo? Yo me imagino que las tiene claras. Ahora, ¿quién es usted? Usted es un objeto directo de la gracia de Dios, porque usted fue hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas para Dios pasaron. De aquí en adelante todas son hechas nuevas. Usted es un santo de Dios. Usted es un redimido de Dios. Usted es un bendecido de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted fue una nueva creación de Dios. Es altamente favorecido y profundamente amado. Ahora, nosotros no podremos conocernos a nosotros mismos si no decidimos conocer a Dios. O sea, tú no vas a poderte conocer a ti mismo si tú no decides conocer a Dios. Quien no se determina a conocer a Dios siempre tendrá vacíos en su vida. Siempre va a tener vacíos en cada área de su vida. Ahora, póngame mucha atención en esto. Usted debe saber que
usted debe conocer a Dios, porque si no conoce a Dios, usted va a tener vacíos en estas áreas que cubren toda su vida. Va a tener vacíos en su área espiritual. Y cojo el dedo gordo porque es el que me sirve para el ejemplo. Va a tener vacíos en su área espiritual. Va a tener vacíos en su área personal. Va a tener vacíos en su área familiar, en su área laboral y en el área social. Y mire, si usted tiene vacíos en el área espiritual, que es la que tiene que influir y se conecta con todas las otras áreas. Ahora, estas están interconectadas unas con otras, pero si usted no tiene claro su vida espiritual, esta es la que influye total y radicalmente todas las otras áreas de la vida. Quien no es hijo de Dios no tiene vida espiritual, porque está separado de Dios, y esto ya lo hemos explicado, está separado, está muerto para con Dios, entonces solo tiene vida personal, vida familiar, vida laboral y vida social, y entonces genera unos vacíos por el desconocimiento de Dios, y entonces por eso comienza a haber problemas de identidad en el área personal, en el área familiar, en el área laboral, en el área social. Entonces cuando usted es nacido de nuevo, pero no quiere conocerse a usted mismo, que la única manera es conociendo a Dios, entonces comienza a generar vacíos. Entonces, su vida espiritual es totalmente importante. Ahora, una clave de dominio de las obras de las tinieblas es tergiversar tu identidad. Vuelvo y se lo digo. Una clave de dominio de las obras de las tinieblas, del diablo, del coco, como quiera llamarlo, es tergiversar tu identidad. Ahora, ¿cómo lo hace? Fácil. Facilito. Le hace creer a usted una mentira. Y luego, usted vivirá la mentira como si fuera cierta. Veámoslos con la parte de los que tienen problema de identidad. O sea, le coloco un ejemplo. Un hombre que el ADN le dice, usted es hombre. El espejo le dice, después de que sale de la ducha, le dice, usted es hombre. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya creo que ya me entendió. Pero el pensamiento le dice, usted es niña. Usted debió haber sido una niña. Ahora, ¿quién es el que le dice? Mire, no es el mismo pensamiento del hombre, es el diablo el que crea pensamientos, se llama los dardos de fuego del maligno, y le dice a alguno, tú eres una mujer. Bueno, realmente como se lo expresa, y esto ya lo he hablado, es en primera persona. Soy mujer. Porque si le dijera, usted es una mujer, la persona va a decir, uy, ¿quién me está hablando? Pero se lo influye, lanza ese dardo de fuego en primera persona, como si fuera pensamiento de la misma persona, la persona se comienza a creer la mentira. Y entonces comienza a decir, no, yo soy mujer, y por eso me tengo que vestir como mujer, y por eso entonces tengo que hablar como mujer, y así hable así como un varón de ojos todos roncos. O en cambio la mujer, en cambio también, ¿no se ha dado cuenta que la parte del homosexualismo, LBG cosa y todas esas animalandias, qué es lo que hacen? Cuando ve usted dos personas del mismo sexo, uno quiere tomar el papel de hombre y otro quiere tomar el papel de mujer. El diablo les influye una mentira y luego van a quererla vivir como si fuera cierta. Y no funciona. El problema es que tienen algo que no se han permitido para definir su vida espiritual, o sea, conocerse a sí mismo. Usted conocerse a usted mismo no lo define desde el área natural, lo define desde el conocimiento de su vida espiritual a través del conocimiento de Dios. Amén. Eso sucede. Ahora, si lo voy a cambiar, de pronto algunos, no, el pastor es homofóbico. Yo no soy homofóbico, hermano. Yo soy creyente, yo soy un ser espiritual. Yo soy un hijo de Dios. Y yo creo la palabra. El resto tiene un problema es ellos, no yo. Y por eso yo vengo para exponerle la palabra. Pero digamos otro caso.
Otro caso, entonces la gente dice, no, entonces dice, mire cómo lo expresan, yo soy pobre, siempre he sido pobre y siempre seré pobre. Mi familia era pobre. Y entonces comienza a conocer la identidad en Cristo y entonces uno de pastor le enseña a la gente, no, usted es rico porque Cristo se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Perdón, lo dice la palabra y si lo dice la palabra para mí es la verdad, porque dice la escritura, tu palabra es verdad. Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Si Él lo hizo por mí, es efectivo en mí. Por las llagas de Cristo, tú y yo somos sanos, ¿lo cree? Y entonces vienen los religiosos, en su soberanía Dios quiere que usted esté enfermo y se muera, déjese morir. Bueno, hermano, usted tiene un problema de identidad tan grave como el hombre que piensa que es mujer, o como la mujer que piensa que es hombre. Es exactamente lo mismo, solo que cambia de ángulo. Ay, Dios mío, quisiera verle la cara. ¿Serio que sí? Necesita identidad. Conozca a Dios. Conozca al Dios de gracia, no el que le quiere vender la ley, la religión. Si no, usted no va a salir de ahí. No, pastor, lo importante es ir a cualquier iglesia, lo importante es escuchar cualquier palabra. No, hermano, dice la palabra, la fe viene por el oír, y no me diga la palabra de Dios, porque en el original dice Cristo. O sea, la fe viene es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, la palabra de la cruz. Eso es lo que lo saca a usted, porque eso es lo que le establece su identidad en Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, vaya, fuente de mi proceder, de mi actuar, ¿qué? En Cristo. Eso es lo que tenemos que estar viviendo, en Cristo. Y entonces aquí es donde viene el proceso, o sea, finalmente llegamos a la parte del mensaje que ya nos toca para dentro de 8 días. Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Si Cristo lo prometió, es efectivo en mí. Si Cristo lo estableció, yo tengo derecho. Por eso nos dice la palabra. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo le duele a la gente? Primera de Juan 4:17, si no estoy mal. Y esa no está ahí, pero se la leo. O sea, bueno, se la leo, no se la digo. Tal cual es Jesús en el cielo, así soy yo aquí en la tierra. Eso le duele a todo el mundo. ¿Él es santo en el cielo? Yo soy santo. ¿Él es justo? Yo soy justo. ¿Usted cree que Jesús le falta algo en la tierra? ¿Algo en el cielo, perdón? Pues a mí no me hace falta nada porque mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Jesús tiene buena conducta en el cielo? Ay, juemacha. Dios, ya aprendimos esa. Entre más conozca usted quién es usted en Cristo y más dependencia tenga de Él, su conducta va a ser transformada por la obra de Él. Y usted va a saber que es la obra de Él y no su capacidad personal. Ahora, no sé qué situación esté viviendo usted. No sé qué situación, acontecimiento esté viviendo. Si está enfermo, si está endeudado, si está pobre, sin visión, ¿no? Pobre sin visión, sin objetivos, si está con un problema familiar. No sé cuál es su condición personal. Pero allí donde está, sin importarle quién haya al lado, solo recuerde, nos dice la palabra que donde hay 2 o más congregados, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí donde está, ojalá se haya podido postrar. Doblegue su orgullo.
Yo le invito a que se postre allí donde está, en reverencia, en respeto y en amor profundo. Y si tiene la oportunidad, solo levante sus manos, allí postrado, y dígale: Dios, papá, como un niño pequeño, vengo corriendo ante ti. Vengo con un corazón dispuesto para recibir. Tú conoces lo profundo de mis intenciones. Conoces mi situación particular. Y allí háblela. Y si hay más gente al lado, solo murmúrelo con murmullos. Que Dios lo conoce a usted. Dígale: Dios, te entrego esta carga, entrego este peso. No he podido con este problema de sanidad. No he podido con esta situación con mi esposa, con mi esposo. No he podido con esta situación con mi hijo. No he podido con esta situación en mi trabajo. No sé qué hacer. Y acudo a tu gracia, a tu misericordia, Dios mío. Tú obras en mí. Tú obras en mí. Recibo de tu gracia. Y porque gracia es ese poder capacitador, ese poder operante, ese poder actuante, Dios mío, que transforma mi circunstancia, transforma mi condición. Dios mío, gracias. Gracias. No solo por las necesidades, sino por esas condiciones que usted sabe que está obrando y actuando mal. Pecados que no haya podido dejar. Debería estar en este momento expresándoselos a Dios. Y si todavía es tan orgulloso y no se ha postrado, yo le invito a que lo haga y vea ese poder glorioso, ese poder manifiesto de Dios obrando en usted. En el nombre de Jesús, papá, estás ministrando a tu pueblo, a tus hijos, estás ministrándome a mí. Gracias. Recibo en el nombre de Jesús. Y voy a poder decir: no soy yo, es tu gracia conmigo y en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.